específicamente la, la cuestión o la intervinculación entre lo que es la decisión de los sujetos, sea individual o conjunta, para eh, conformar ciertos vínculos que generan obligaciones. ¿Sí? Ante esto, nosotros nos encontramos hoy con esta figura clásica, emblemática, ¿sí? Que es el contrato. El contrato como esta unión o acuerdo de voluntades que genera obligaciones, ¿sí? Pero también, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver que tanto en la clase de hoy como en la clase que es la última del día jueves, ustedes van a ver que nos encontramos también con fuentes de las obligaciones en donde a priori no parecieran ser cosas de obligaciones o que sean generadoras de obligaciones. ¿Por qué lo digo? Y porque hay supuestos en donde, por ejemplo, el abuso del derecho es fuente de las obligaciones. Y nosotros vamos a decir, ¿y por qué? Y a ver, si yo hablo del abuso del derecho o la conducta abusiva de uno de los sujetos, ahí me voy a dar cuenta que hay alguien que está infringiendo algo. Y esa infracción siempre va a ir de la mano de aquello que dijimos en la clase 1, la 2, la 3, la D, y todas, que es el principio general de no dañar. Que cuando yo daño, automáticamente ese principio general se conforma o se transforma desde un deber jurídico a una obligación, la obligación de reparar o de resarcir. Por otro lado, vemos figuras como la voluntad unilateral, en donde yo les decía, hay supuestos en donde en principio no nos imaginamos la estructura de una obligación, pero sí podemos ver que hay ciertas estructuras que protegen nuestro sistema civil, que hace que deba cuidarse, protegerse, preservarse la decisión de un sujeto independientemente de la decisión de los demás. ¿Y cuál sería? Y, lógicamente, si yo digo, la voluntad unilateral como creadora, como generadora de obligaciones, rápidamente ustedes van a ver, ¿y qué es una voluntad unilateral? Que alguien que se obligue hacia el otro, pero sin que el otro aún acepte ni nada. Y el testamento. Y esto es de familia, es derecho de familia, en realidad familia y sucesiones, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Qué implica esto? Implica que una figura que en principio pareciera ser que no es de lo que es nuestra materia civil y comercial, específicamente hablando de obligaciones, ¿sí? Enrostre o por medio de un instrumento previsto por ley, se generan obligaciones. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ven esta última unidad de fuentes. La unidad, en realidad, yo les digo la verdad, es una unidad que en la normalidad, si uno tuviera una materia más larga para ser desarrollada en el tiempo, es una unidad para explicar cada tema, un día por cada tema, ¿sí? Ahora, obviamente, la cuestión desde lo cuatrimestral y también de haber tenido que adelantar las fechas del parcial por la cuestión de que no se pisen las materias con otras materias, hizo que por ahí quedaran para esta última clase nuestra y la clase con Rodríguez Arauco del día jueves, temas que realmente son importantes. No se descuiden, ni descuiden la lectura de esto, porque son temas realmente, independientemente de que sean de mesa de examen, son temas de comprensión real que ustedes van a poder unir todos los conceptos, ¿sí? Les voy a dar un consejito para lo que es el parcial y o eventualmente para el recuperatorio. Muchas veces, cuando vemos la segunda parte, nosotros, bueno, estudiamos en forma aislada la segunda parte de la primera, ¿sí? Pero como es un examen oral, el segundo parcial,
En muchos casos nosotros nos damos cuenta rápidamente cuando están separadas, digamos, desde lo intelectual, ¿sí? La primera y segunda parte. Entonces, consejo que les voy a dar. Si hay algo que ustedes no alcanzan a comprender en el estudio, en esta segunda parte, ¿sí? Rápidamente vayan a la primera, aunque ya la hayan aprobado. No porque vayamos a tomar y hacer hincapié en lo primero, pero sí eso les va a dar el soporte para poder por ahí sortear alguna dificultad de entendimiento o de pregunta, o eventualmente para poder llegar a razonar bien el tema. ¿Sí? Esto es clave, porque salvo alguien que se acuerde muy bien todos los temas y no dé lugar a dudas, ¿sí? Todos, absolutamente todos se relacionan con los temas ya que ustedes han visto, porque es la parte general. Entonces, focalicen en los temas que son superlativos. Cuando digo superlativos, y bueno, a ver, la cuestión de la solidaridad, de la concurrencia, de las dinerarias, de las obligaciones de dar específicamente para constituir derechos, que por ahí algo han visto en la primera parte, ¿sí? Esto refuércenlo, porque les va a dar también el plus cuando vean la parte de cesión y en los modos de extinción, ¿sí? Para esta última clase, ¿sí? Yo no les hice un PowerPoint, sino simplemente dos filminas, ¿sí? Para que ustedes se sitúen en el tema de lo que sería lo más importante de los dos temas que vamos a ver hoy, que es contratos y la voluntad unilateral. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, profe, se escucha Bárbaro. claro. Yo tengo todo el tiempo con señal inestable que me sale en la pantalla. Lo que voy a hacer es, voy a apagar la camarita, ¿sí? Y les dejo la filmina, la seguimos desarrollando, por las dudas ante la eventualidad que se me corte, ¿sí? Como les decía, nosotros vamos a partir de los elementos. ¿De qué? De los contratos. ¿Qué son los contratos? Bueno, ya más o menos traté de esbozar rápidamente una definición diciendo que, bueno, es el acuerdo entre partes para crear o, supónganse, modificar, transferir, extinguir cualquier tipo de relación, pero específicamente las relaciones jurídicas patrimoniales. Dentro de lo que es la propia definición de los contratos, si ustedes toman el código, el 957 les dice que es un acto jurídico por el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, para regular, modificar, transferir o extinguir esas relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, si yo tengo que entender lo que es el contrato como generador o causa fuente de las obligaciones, voy a partir de algo fundamental. Yo tengo los elementos, el objeto, los efectos y la clasificación, ¿sí? Pero no dije de qué se trata. Y se trata claramente de un acto jurídico que es bilateral. Entonces, si el acto jurídico es bilateral, esto supone que hay mínimamente dos partes. ¿Y esas dos partes qué van a hacer? Van a, digamos, a vincularse de tal manera que van a coincidir en un fin común, en una declaración de voluntad común, como se suele decir. ¿Y qué es la finalidad prevista por el artículo 957? El crear, modificar, transferir o extinguir. ¿Qué? Los derechos que cada una de las partes ceden, abdican, crean o modifican o extinguen eventualmente. Entonces, si nosotros vamos a algo que ya ustedes estudiaron en la primera parte, vamos a ver que el primer o principal efecto de los contratos, ¿cuál es? Crear obligaciones. Entonces, si yo creo obligaciones con los contratos, tengo que tener en cuenta algo clave, que acá rige, primero, la voluntad de las partes. ¿Cómo? En forma autónoma.
la autonomía de la voluntad de los sujetos involucrados va a ser relevante en la figura contractual. ¿Por qué? Porque todo contrato, ¿sí?, va a ser obligatorio para las partes. Entonces, si yo me vinculo con otra persona, con otro sujeto, para celebrar un contrato, ¿sí?, yo, al celebrar este contrato, lo que estoy diciendo es, yo no tengo limitación alguna en ejercer un derecho, pero si me vinculo con usted, puedo limitar mi derecho. Y esa limitación es válida porque la prevé y está no solo prevista, sino que está permitida por nuestro sistema jurídico en todos aquellos casos que la ley lo prevea o en todo aquello que no lo prohíba. Entonces, si nosotros entendemos lo que es la figura del contrato, vamos a darnos cuenta que acá rige un principio que es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta, que es el principio de la libertad. El principio de la libertad implica que yo puedo hacer uso y goce de todos mis derechos para celebrar cualquier tipo de acuerdo sobre cualquier interés mío, salvo las limitaciones lógicas que establece el sistema jurídico. Recuerden algo que yo les he mencionado en las primeras clases, la figura del abuso del derecho, la figura de la buena fe, la figura de razones de interés público o yo no puedo ir contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. Por otro lado, no puedo vulnerar algo muy importante, que son los derechos que consagra la ley de defensa del consumidor. Si yo vulnero esos derechos, voy a generar una confrontación entre un acuerdo de partes contra una ley. Y la ley es general. Recuerden los principios que ustedes seguramente han estudiado en Introducción al Derecho. Tenemos qué pasa cuando hay confrontación de las normas y prima la ley especial sobre la general. Y tenemos una ley general que es el Código y una ley especial que es la Ley de Defensa del Consumidor. Si nosotros vulneramos en función de la autonomía y la libertad consagrada por el Código Civil la Ley de Defensa del Consumidor, claramente nuestra decisión, nuestro acuerdo no va a ser válido porque estamos vulnerando una ley de orden público. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque nuestro Código Civil y Comercial, al día de hoy, incluye regulación de los contratos de consumo. Si ustedes van al título específicamente de los contratos en general, ¿sí?, cuando arranca el 957 y todo lo que es la tipificación de los contratos, habla claramente del 958, la libertad de contratación. Yo puedo celebrar cualquier tipo de acuerdo, puedo determinar el contenido que yo quiera. Yo soy libre, pero la libertad se me va a mermar cuando vaya contra los límites que impone la propia ley. Y cuando la Ley de Defensa del Consumidor dice que no se pueden vulnerar los principios y pautas de la Ley de Defensa del Consumidor, está diciendo, ojo, usted haga todos los acuerdos que haga, pero si vulnera, eso no vale. ¿Sí? Entonces, partiendo de esto, nosotros tenemos que ir ya, digamos, a la parte de los elementos y de la libertad contractual a los efectos de lo que es el consentimiento. Clave. Esto es clave para poder entender por qué los contratos son contratos y por qué pueden generar obligaciones. Si nosotros analizamos específicamente la parte general nos dice, bueno, ¿qué es el consentimiento 971? Eso no hay ninguna duda. ¿Sí? Se los leo acá al código, es muy cortito, el artículo dice, los contratos se concluyen con la receptación de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. ¿Qué es esto? En definitiva, el consentimiento es un elemento esencial
del contrato. Si no está el consentimiento, si no existe el consentimiento, no existe el contrato como tal. Entonces, para quedar perfeccionado, ¿sí?, debe necesariamente uno trasladar una oferta y el otro aceptar esa oferta. O eventualmente realizar algún tipo de actividad que no genere duda sobre que ha aceptado esa oferta. ¿Sí? Entonces, si nosotros ahora lo analizamos, digamos, más finamente, vamos a ver que esta formación del consentimiento contractual que nos establece el 971, no es ni más ni menos que es formular y enviar una oferta, que tiene que tener los requisitos que establece el 972, que sea dirigido a una persona X, una persona determinada, o eventualmente determinable, con la intención de que, de obligarse, pero que tenga algo más, que tenga la precisión, que establezca los efectos que va a producir en caso de ser aceptado. Ahí ustedes tienen no solo el consentimiento, sino la oferta. Es decir, yo preparo una oferta y la mando hacia la otra parte, determinado o determinable. Pero además, esa oferta tiene que tener ya la potencialidad de la cobertura de los efectos en caso de haber sido o de ser aceptada. Porque recién cuando es aceptada, que acá tenemos el artículo 978, ¿sí?, cuando es aceptada, ahí ya produce todos los efectos. Y esos efectos hacen que el contrato se concluya como tal. ¿Por qué? Porque, a ver, si hay alguien que lo acepta sin decir nada, si hay alguien que acepta la oferta sin decir nada, el contrato está terminado. Terminado en el sentido de la concreción, ¿sí? Se celebró el contrato. Pero ¿qué pasa? Si hay alguien que acepta esto, pero lo acepta parcialmente y modifica alguna condición o circunstancia prevista en esa oferta, ¿sí?, ya no es aceptación, sino que está haciendo un nuevo contrato con modificaciones. Entonces hay que tener en cuenta que el consentimiento como tal resulta ser el producto de un encuentro de las voluntades, pero que son coincidentes. Al ser coincidentes, hay digamos, un equilibrio entre una oferta y una aceptación. Si se verifica expresamente la concatenación de uno y otro, es decir, que los dos estén en el mismo plano y pie de igualdad, y que uno emitió y el otro aceptó, se terminó. Es decir, ya no hay acto preparatorio ni nada, ya es contrato como tal celebrado. Ahora bien, pensemos algo. La concurrencia de esas voluntades, ¿sí?, del que oferta y del que acepta, genera efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, lo que en muchos casos nosotros no prestamos atención es que todo lo que es actuación preparatoria, ¿sí?, cuando va destinada a hacer o a producir efectos, por ejemplo, la celebración de un contrato, puede llevar a eventual responsabilidad de los sujetos. Esto que parece chino básico, lo vamos a ver en daños, ¿sí?, en donde se habla específicamente de lo que es la ley del consumidor. Si nosotros vamos a cerrar el tema de los elementos de los contratos, lo más importante de la oferta, nosotros hemos dicho que, bueno, que yo emito una oferta ¿para qué? Y una oferta a alguien determinado para obligarme, en definitiva, porque yo lo estoy ofertando hacia el otro. Oferto esto, entonces hay otro que si acepta, perfecto, consolidamos el contrato. Pero tiene un requisito fundamental, la oferta, para que
sea válida como tal, que es el requisito de la suficiencia. Es decir, que tiene que ser suficiente. Tiene que estar referida a un contrato en particular y tener los elementos necesarios para determinar los efectos que va a producir. ¿Sí? No importa que esto ustedes eh, tengan en cuenta algo. No todos los contratos prevén los efectos esperables o esperados. Por eso también tenemos cuestiones judiciales en donde tenemos resoluciones contractuales, cumplimientos de contrato y todo, porque hay situaciones en donde las partes, aún habiendo hecho todo lo mejor posible de sí mismo, no previeron ciertas cuestiones. Lo que tiene que tener la oferta es que tenga, ¿sí? Digamos, eh, debe ser en concreto, de tal manera que satisfaga o contenga los recaudos mínimos para que el contrato pueda ser considerado concluido si es aceptado. Entonces, si yo tengo situaciones en donde hay una oferta, hay una intención de las partes de vincularse, hay una aceptación por parte de la otra parte, digamos, vinculada en el contrato, esa aceptación va directamente a integrar el proceso de construcción del vínculo contractual. Esa aceptación, como tal, ya lo hemos dicho, puede ser una aceptación expresa, en donde claramente yo te digo, sí, acepto. Una aceptación tácita, en donde yo soy el destinatario, pero llevo la conducta, ¿sí?, que no realizaría, o llevo delante una conducta que yo no realizaría si no hubiera aceptado, ¿sí? O, por ejemplo, cuando un mandatario cumple con una obligación a su cargo, que esto implica, por el artículo 1319, ¿sí?, la ejecución de una obligación que importa aceptación, aún sin declaración expresa. ¿Sí? El 1319 prevé eso en la figura del contrato de mandato. Y finalmente, la aceptación por el silencio. Muchas veces nosotros decimos, el silencio no obliga. No, es cierto que no obliga, ¿sí?, salvo que exista una obligación legal de expedirse. Cuando estudiamos el tema, vemos que el silencio produce efectos, ¿sí?, en algunas circunstancias. Pero ojo, el silencio que guarde el destinatario de esa oferta, en principio, no es considerado aceptación, salvo que uno pueda llegar a interpretar que por la vinculación entre el silencio actual y las declaraciones anteriores, uno pueda pensar o considerar que quien recibe la oferta, el receptor, debía expedirse. ¿Sí? Es decir, cuando, por ejemplo, alguien pone en las tratativas que, cursada la oferta, el receptor deberá aceptar o declinar la oferta dentro de los 5 días. En caso de no hacerlo expresamente, se considera como aceptada tácitamente por el silencio. Ese sería el caso, ¿sí? Después ustedes van a ver que, en cuanto a lo que es el objeto del contrato, ¿sí?, son artículos que son bastante sencillos en cuanto a lo que es el contenido. Ustedes van a ver que hay 2 artículos que son claves, ¿sí? Ahí se los marqué, el 1003 y el 1004. ¿Por qué son claves? Porque, a ver, lógicamente, el 1003 habla de aquellas disposiciones generales que se van a aplicar a los contratos. Entonces, las características que nosotros hemos dado de las obligaciones se van a aplicar a los contratos. Que sea lícito, posible, determinado, que tenga valoración económica, que corresponda a algún interés de las partes, aun cuando no sea patrimonial ese interés, pero que corresponda a un interés de las partes. Y el 1004 habla de las prohibiciones, que no puede ser todo aquello que sea, bueno, obviamente, contra la moral, a buenas costumbres, a la dignidad humana, que vulneren derechos ajenos, o que
por circunstancias determinadas, se prohíba que sean objeto de contrato, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a reformular o recapitular lo que hemos hablado hasta ahora, nosotros vemos que el objeto de los contratos, junto con el consentimiento y la causa, importa uno de los elementos esenciales del contrato. Entonces, para que haya contrato, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que necesariamente haya consentimiento contractual. ¿Qué es esto o cómo lo puedo llegar a separar de las obligaciones? Yo en las obligaciones puedo vincularme unilateralmente, ¿sí? Y puedo vincularme unilateralmente de tal manera que yo gratifique a alguien por algo sin que haya una contraprestación. Ahora lo vamos a ver esto, vamos a aclararlo. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que dentro de la figura del contrato, nosotros estamos participando de una estructura que genera, ¿sí? Que crea, en este caso, por ejemplo, obligaciones, porque el efecto principal de los contratos, como ustedes ya saben, es generar esas obligaciones. Si nosotros analizamos los efectos del contrato, o de los contratos, vemos que solamente van a producir efectos entre partes y eventualmente los casos previstos por ley respecto de terceros. Es decir, participa de las mismas reglas de las obligaciones, ¿sí? En cuanto a lo que es la situación de los terceros, ¿escuchan? Hola. Ahí se escucha, profe, se había cortado. Se me cortó, evidentemente. A ver, por seguir un cachito. Cuando hablábamos de los efectos, ¿sí? No surgen, o de los contratos, no hace surgir, digamos, vínculos el contrato respecto de los terceros, ¿sí? Ni en principio los terceros tienen derecho a invocarlo, ¿sí? Pero hay situaciones en donde nosotros vamos a darnos cuenta que depende de las circunstancias de los contratos, de quién es parte, según el artículo 1023, o eventualmente 1024, ¿sí? Muchas veces hay terceros que se incorporan como hemos visto en las obligaciones, porque el 1024, ustedes cuando lo analicen, van a ver que habla de los sucesores universales, que no es ni más ni menos que dar cuenta que los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a esos sucesores universales, salvo las obligaciones de instituto de personas. Recuerden que eran las obligaciones en que sean inherentes a la persona o que eventualmente esté prohibida la transmisión por una cláusula de contrato o eventualmente de la ley. Entonces, clave para entender los contratos es el artículo 1021, que decíamos, el contrato solo produce efectos entre partes contratantes. ¿Por qué? Porque esto en doctrina, y esto agéndenlo bien, ¿sí? Esto se conoce como el principio de relatividad de los efectos de los contratos. Este principio, ¿sí? Establece que solamente pueden proyectarse los efectos, derechos, obligaciones, solo con relación a las partes contratantes, ¿sí? Pero no respecto de terceros ajenos al vínculo. Entonces, regla general, principio de relatividad. Relatividad hace que solamente se producen efectos entre partes y no respecto de terceros. ¿Estamos? Después, nosotros vamos a ver que hay dentro de la clasificación, bueno,
las diferentes variantes de contratos unilaterales o bilaterales, dependiendo de la conformación, de la intervención de los sujetos, dependiendo de si una de las partes se obliga hacia otra sin que la otra esté obligada, y ahí va a ser unilateral. La bilateral obviamente es la que se establece, o el contrato que se establece, entre el cual ambas partes se obligan una hacia la otra recíprocamente. En los contratos a título oneroso o a título gratuito es claramente, uno lo puede entender rápidamente, es decir, oneroso es cuando hay alguien que va a obtener una ventaja, ¿sí? Por una concesión obtenida por una prestación que se le ha hecho o se obliga a hacer por otra parte, ¿sí? Y a título gratuito es cuando una de las partes obtiene ventaja independientemente de lo que tenga o no a su cargo, ¿sí? Independientemente de la prestación que tenga a su cargo. Después, con respecto a los contratos conmutativos y aleatorios, los conmutativos, nosotros podemos, ya centrándonos en el 968, ¿sí? Son aquellos en donde están establecidas las ventajas y desventajas respecto de los contratantes, pero que ya están establecidas como ciertas. Y aleatorios son aquellos que hay un alia, un cierto riesgo, una cierta, entre comillas, inestabilidad de ese objetivo, que puede ser más o menos lo que yo obtenga. ¿Por qué? Porque dependen de un acontecimiento incierto. Entonces, esta aleatoriedad, ¿sí? Es una cualidad del vínculo que me va a marcar a mí algo. Que al tiempo de celebrar este contrato yo no puedo establecer claramente ni con certeza alguna cuál es el contenido a cargo de los contratantes. Ahí tienen la clave del contrato aleatorio. Después, sobre formales y libertad de formas, es algo normal, o sea, no hay mucha discusión. Los formales es cuando la ley establece una forma, los de libertad de formas se van a regir en función del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿sí? Y respecto de los contratos nominados o innominados, esto era un tema en la materia contratos. Este es un tema absolutamente de examen, ¿sí? El tema de los contratos nominados e innominados. ¿Por qué? Porque esto de nominados e innominados va a depender de si el propio o la propia ley establece el nombre, la determinación y los efectos que produce tal situación, contractual obviamente, o si eventualmente yo, como parte con autonomía, de tener absolutamente libertad para contratar y establecer los vínculos jurídicos, bueno, determino, ¿sí?, cuál es el contrato que me va a regir a mí, ¿sí? Esto es quizás lo más importante de los contratos. Después ustedes van a ver la forma de distinguir los contratos, son artículos bastante ágiles, ¿sí? Y que van a escuchar nuevamente el tema de la frustración de la finalidad, que es como cuando no se puede cumplir una obligación y posibilidad de cumplimiento. La frustración de finalidad sería en la parte contractual, la imprevisión o teoría de imprevisión, que es cuando esas circunstancias ajenas tocan, ¿sí?, al contrato de tal manera de que puede cumplirse, pero gravemente puede ser cumplido. Pese a que hayamos tomado todas las previsiones posibles, lamentablemente las dificultades hacen que esto no hubiera sido tenido en cuenta, ¿sí? Esto es, ustedes cuando lo vean, cuando lo lean, cuando lo estudien, van a ver que es algo bastante simplón. Por otro lado, tenemos a la voluntad unilateral. Ya salimos del tema contractual, del contrato. Y la voluntad unilateral, como causa generadora o causa fuente de las obligaciones, no es ni más ni menos que eh, el establecer o el reconocer que la decisión unilateral de uno de los sujetos de una persona puede generar obligaciones.
Por eso es fuente de las obligaciones. Así, si yo eventualmente, por ejemplo, en doctrina mayoritaria antes se decía, bueno, ¿hasta qué punto la voluntad unilateral obliga? Bueno, si yo soy sin tener antes la ley de derechos del consumidor, si yo ponía como vendedor de un producto una oferta al público, ¿sí? Esa oferta tenía tal relevancia que ya no era necesidad de ser aceptada o no tenía necesidad de tener la conformidad de la contraparte. ¿Por qué? Porque ya había emitido esa voluntad unilateral y esa voluntad unilateral hacía que ella se sostuviera en la estructura, ¿sí? En la estructura social, estamos hablando. Esto fue una discusión muy importante que algunos también le restaban, había una doctrina minoritaria que le restaba contenido y fuerza a la voluntad unilateral, porque decía que en realidad, si yo estoy ofertando, necesariamente requiere una aceptación. Después había otra otra postura que siempre está la postura intermedia. Bueno, depende de las circunstancias, la voluntad unilateral podría generar algún tipo de obligación en algún caso puntual, pero no definía. Bueno, el código actualmente, en forma tajante, lo acepta o la acepta como fuente de obligación en la voluntad unilateral. ¿Cuáles serían los supuestos de esa voluntad unilateral? Tenemos el reconocimiento, ¿sí? Como reconocimiento y promesa de pago, que establece el artículo 1801. ¿Este reconocimiento qué es? Es un acto, obviamente jurídico unilateral, en donde yo admito que me encuentro obligado con alguien. Entonces, ¿qué es esto? Yo estoy reconociendo una deuda, por ejemplo. Al reconocer esa deuda, ¿sí? Me estoy obligando. Y si antes no existía este reconocimiento, yo podía todavía alegar eventualmente que yo no tenía esa deuda. Pero ahora al reconocer, estoy priorizando con mi voluntad unilateral la existencia de una obligación en mi contra. Es decir, una obligación que yo debo cumplimentar. Entonces, al ser un acto unilateral, no depende de la aceptación del otro. Entonces, esa voluntad unilateral es irrevocable en la medida que, una vez realizada dicha declaración, no cabe revocarla. Es decir, si yo reconozco una deuda, ¿sí? Y la otra parte sea noticia de esa circunstancia, esa deuda tiene un efecto meramente declarativo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el reconocimiento es declarar, en realidad, que hay una obligación preexistente, que es la razón, ¿sí?, que determina este acto jurídico, que es el acto jurídico de la voluntad unilateral. Siempre, 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 cuando hay reconocimiento y promesa de pago, es necesario identificar al sujeto acreedor y también el crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no lo determino, yo estoy reconociendo una obligación en cabeza de una persona NN, salvo que esté documentado esto y que yo me obligue a cumplir con esa obligación a quien me presente ese documento, mi reconocimiento como tal no varía, porque yo ya estoy obligado por esa carta, por ejemplo, una carta de crédito o un pagaré. ¿Sí? Dentro de quizás los más importantes generadores o circunstancias generadoras de la voluntad unilateral, generadoras de obligaciones, ¿sí?, está la promesa pública de recompensa. Aquí yo se las marqué en el artículo 1803. ¿Cuál es la promesa pública de recompensa? Claramente, gratificaré, recompensaré. Vean esos anuncios que son públicos en donde una persona promete que recompensa, sea por medio de una distinción, sea por medio de dinero, es decir, prestación pecuniaria, a quien haga algo, o ejecute un acto, o cumpla con los requisitos, o se encuentre en una determinada situación, y esto me obliga a mí, desde el mismo momento en que yo emití esta promesa.
Esta promesa, en definitiva, no es ni más ni menos que la declaración unilateral de voluntad, que sería, a ver, gratificaré con la suma de tanto, ¿sí?, a quien encuentre y me entregue el perro que se me extravió. Ese es el fiel reflejo de lo que es la promesa pública de recompensa, ¿sí? Ahí yo estoy tratando de obtener un resultado determinado, que me encuentren y me entreguen o me devuelvan el perrito, ¿sí? O eventualmente recompensaré a aquel, cuando hace el gobierno, a aquel que aporte datos sobre tal persona que está vinculado a un homicidio de un policía, ¿sí? Estas son ofertas unilaterales que vinculan tal al sujeto que lo emite que para que tengan importancia y sean válidas en el tiempo, debe determinar un tiempo de duración. ¿Por qué? Porque rige el principio de buena fe y obviamente la confianza de los destinatarios. Si yo digo, gratificaré a tal que me encuentre un perrito y no le pongo fecha, bueno, me lo encontraron dentro de un año, yo sigo obligado. Pero si hay una solicitada en los diarios en donde un gobierno establece, ¿sí?, o Ministerio de Seguridad establece la recompensa pública, quien aporte datos sobre una persona, la ubicación del paradero de tal persona, ¿sí?, eso generalmente se hace por un término de 3 a 6 meses aproximadamente, porque van a evaluarse los costos, las situaciones, las propuestas recibidas y por ahí el monto, porque por ahí el monto que estaba siendo ofrecido era mucho menor al que a alguien le interesaba, entonces ¿para qué vamos a meternos en un enjambre si no nos fija? ¿Sí? De las demás que están vinculadas a la voluntad unilateral, voy a destacar la última, la oferta al público. Esta oferta al público, en definitiva, no es ni más ni menos que la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos en el artículo relacionado, en realidad, con el artículo 1103 y 1113. Cuando habla de la publicidad, el 1103 nos dice, las precisiones que nosotros formulemos en anuncios, en cualquier publicidad, en cualquier folleto, magazine, circulares o cualquier medio de difusión, ¿sí?, obligan al oferente. Es decir, en una sociedad como la que nos encontramos nosotros, si alguien ofrece al público o se obliga mediante una oferta al público respecto de un bien o un servicio, ¿sí?, la publicidad lo obliga a mantener, ¿sí?, esa oferta como vinculante. Entonces, si nosotros analizamos la situación de la oferta al público ahora con la ley de consumo, o la ley de defensa del consumidor, nosotros nos vamos a relacionar la oferta al público o los efectos de la publicidad que establece el código, hacen que necesariamente en esta relación entre publicidad y contrato de consumo, ¿sí?, aquel que sea el potencial consumidor de algún bien o de un servicio, no vea injustamente satisfecho su interés contractual o sus expectativas confrontadas con una publicidad engañosa. Ustedes fíjense que muchas veces dice, no, usted tendrá descuento de tanto por la compra de tal producto, perfecto. Y abajo dice, no acumulable con otras promociones. No acumulable si no es en efectivo. No acumulable, entonces, hay tantas limitantes que casi esa oferta al público queda desnaturalizada. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y claro, como elemento quizás crucial para entender a la voluntad unilateral, es que esa publicidad que a mí me llega no tiene que ser engañosa, tiene que tener una información transparente y veraz. ¿Por qué? Porque si no, yo no concluiría el contrato.
Cuando hay por ejemplo, un supermercado acá local, dice, para el día martes hoy la lata de tomates está 40 pesos, ¿sí? Un regalo, 40 pesos. Y voy, y el supermercado habla a las 9 de la mañana, y voy 9 y un minuto, y me dicen, no, producto agotado. ¿Qué hay acá? Una clara infracción de la buena fe, de una información fidedigna. ¿Por qué digo información fidedigna? Porque no se dijo máximo de productos dentro de la promoción o de la oferta, 1000 productos. Entonces esto no es ni más ni menos que una publicidad engañosa, y eventualmente esto sí puede ser llevado a un reclamo judicial o eventualmente extrajudicial en función de la OMIC, de la Oficina Municipal de Protección al Consumidor, sería. Y si no, por medio de la ley del consumidor, iniciar una demanda del consumo en función de que a mí me están faltando a dos principios claves de lo que es la ley del consumo: el derecho a la información fidedigna y el derecho a la mantención de las ofertas durante el plazo de vigencia. ¿Sí? Creo que ahí ya podría seguir un poquito más. Creo que ahí está bien concluir la clase, porque son los temas quizás más en estas dos mini filminas, ¿sí? Así que, chicos, bueno, espero que haya sido de su agrado ¿sí? Todavía no nos despedimos porque falta la parte más importante, que es el segundo parcial, pero bueno, desde mi parte como docentes, haber podido transmitir lo mejor posible los conceptos, las ideas, y tratar de que ustedes puedan, en lo individual, sacar lo más fructífero de la lectura y estudio para entender la materia, que en definitiva es nuestro rol docente que llevamos a diario. Así que, si no hay ningún tipo de duda, nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes, ya en el parcial. ¿Sí? Bueno, Gracias, chicos, profe. Nos vemos. un saludo grande y como siempre a disposición de ustedes. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, Chao, gracias, profe. gracias. Gracias.